Buenos días, muchas gracias por la invitación que me hicieron llegar el venerable maestro Gabriel Velázquez Toledo, la logia Domingo Chanona. Muchas gracias, es un honor para mí poder compartir estos conocimientos que poco a poco hemos ido descubriendo de la cultura maya y su asociación simbólica con la masonería. Muchas gracias por su presencia a los hermanos Ajef, que son el futuro que nuestras logias pueden tener y donde se forman los grandes hombres. Muchas gracias y me es grata su presencia de todos los venerables hermanos de las diferentes logias, así también como el distinguido público que nos acompaña. Esto que les voy a compartir para mí es apasionante, a mí me emociona y espero que sea para ustedes también igual. Es algo muy bonito, cómo es que podemos sacar tesoro o pulir el oro de nuestra cultura maya, a veces tan olvidada por nosotros mismos, dilapidada por personas ignorantes, pero en la actualidad están resurgiendo esos conocimientos. Sin más preámbulo, voy a empezar esta bonita plática. La música que escucharon al principio se llama El sueño de un hombre. El sueño de un hombre, ojalá sea el sueño de un hombre despierto, como veo que todos tenemos la necesidad de despertar, de tener más unión, más fraternidad. Eso es un hombre despierto, no de un hombre con los ojos abiertos y dormido. De esos hay muchos, millones, y no sirve para nada. Entonces la música, ojalá sea el sueño de un hombre despierto. La primera. Don Carlos Pellicer Cámara, poeta tabasqueño, decía que ningún mexicano lo será completamente si no ama nuestro antepasado prehispánico, que está lleno de símbolos, de mensajes, de educación, de cultura, nuestra herencia en la sangre. No lo será completamente si no amamos nuestra cultura. La siguiente. El objetivo de esta plática es hacer un viaje mágico religioso hacia esa cultura milenaria que fueron los mayas, donde existen tantos enigmas, preguntas que nos hacemos. Y de eso se trata esta plática, de ir descubriendo, respondiendo esas incógnitas y preguntas que cada uno de nosotros nos hemos hecho, a veces pensando, interrogándonos qué fue, cómo fue esa cultura. Y lo voy a tratar de relacionar. Hay muchas pláticas sobre los mayas. Podía hablar solo de matemáticas, podía hablar solo de ciencia, podría hablar de salud, de medicina, cómo era la salud en ellos. Pero hoy vamos a hablar de eso y más, lo que son su relación con algunos símbolos y conocimientos que aquí en los templos masónicos nosotros venimos a adquirir para beneficio de la humanidad. La siguiente. Lo vamos a dividir un poco para entrar en materia lo que es la cosmogonía maya. ¿Cuál es la idea de ellos, de dónde venían, o cuál es la idea que nosotros tenemos? Las matemáticas, con el gran éxito que tuvieron, o la gran idea de inventar el cero, y que con ello hicieron grandes matemáticas, no como nosotros que apenas tenemos una matemática decimal. Ellos tenían una matemática vigesimal y eran muchos más matemáticos, más sabios que nosotros en la actualidad, más exactos. Sus calendarios, la astronomía y por último los símbolos en relación con la masonería. Una introducción para luego caer en nuestro tema, los símbolos y su relación o coincidencias con la masonería. Se dice en el Popol Vuh, que es la Biblia de los mayas, que hubieron dos dioses o seres
entidades que se llamaban Tepeu, Kukulcán o Cucumax, y los dos se unieron, Quetzalcóatl para los aztecas, para formar como los creadores, los fabricantes, los antepasados, se unieron y formaron dos de los primeros seres a existir. Fueron tan sabios, llevaron a cabo una reunión para preservar su herencia y que esos seres les sirvieran devoción, respeto. Y así fue como Huracán realiza el proceso de creación, Tepeu y Kukulcán dirigen el proceso y la tierra es creada junto con los animales. Nosotros conocemos los principios del Kybalión. El Kybalión es un libro hecho por Hermes Trismegisto en el Antiguo Egipto, donde están las 7 leyes fundamentales del hermetismo. Pero no son leyes ajenas no propias del Egipto, son leyes universales que las podemos encontrar incluso en los mayas. Y aquí tenemos una ley, el 7º principio de concepción o generación, la siguiente. La cosmogonía maya también relata que después de la creación del mundo, la aventura de los héroes gemelos Izpillacoc y Izmucané, que consistieron en derrotar a los señores de Xibalbá en el mundo terrenal. Eso viene en el Popol Vuh como mitos geogénicos de la formación del hombre. La siguiente. Todo esto no lo podemos entender si nosotros no tuviéramos una referencia en qué podemos basarnos. En la actualidad tenemos 4 códices donde podemos basar estas investigaciones: el Códice de Dresde, el Códice de París, el Códice de Madrid y el Códice Grolier. Los códices se han investigado, que son matemáticas, que son astronomía y son constelaciones, y hablan de los movimientos de los planetas, incluso adivinan o profetizan algunas cosas. Otros 2 libros que podemos tener en cuenta son el Popol Vuh, que se escribió al principio de la conquista, o se reunieron los libros del Popol Vuh, y el Chilam Balam, que son los brujos del agua, el Chilam Balam. Entonces vean ustedes, son los únicos libros. Cuando llegaron los españoles en 1552, el obispo Landa, en una profesión de fe en Maní, quemó más de 50,000 volúmenes de los libros mayas. Eso acabó con una historia tremenda, porque hubiera sido más fácil poder conocer todo el contenido de esa sabiduría que tenían los mayas. Pero con esto nosotros podemos tener un alcance de la profundidad que ellos tenían. Allá en Yucatán hay un lugar que se llama Loltul, son unas cuevas enormes. Está en la ruta Puc, es el último lugar para conocer. Allá en Loltul, en la entrada de la caverna, existe Itzamná, el dios viejo. Aquí está la nariz y la boca, por si no lo alcanzan a ver. Está dibujado en la piedra. Se han hecho estudios de carbono y el carbono dice que tiene más de 2.500 a 3.000 años antes de Cristo. Pero resulta que si ustedes revisan los calendarios mayas, los mayas empezaron a contar, así como nosotros contamos en el nacimiento de Cristo, 1, 2, 3, y ahorita vamos en el 2016, los mayas contaron el 11 de agosto del 3114 como su primer día. Y así hasta nuestro día. Si nosotros contamos 3114 antes de Cristo más 2016, son 5136 días que llevamos hasta la actualidad. Los mayas eran exactos sus calendarios, como vamos a ver la siguiente. Pero ¿de dónde vinieron los mayas? Mucha gente se hace especulaciones. Los primeros escritores de los mayas fueron franceses: Borboruc, Le Colongion, y ellos, como estudiaran la teosofía de Blavatsky, dijeron que los mayas venían de la Atlántida. Y en la actualidad hay muchas teorías que vinieron de la Atlántida.
aquellos hombres, aquel continente sumergido en el océano Atlántico, de ahí salieron los mayas a conquistar el mundo. Y hay mayas en la India, en Egipto, y hay mayas que se vinieron a Centroamérica y son los mayas de nosotros. Son teorías. Otros dicen que son descendientes de los olmecas, pero resulta que los olmecas, los primeros o los más antiguos escritos de los olmecas están aquí en la costa de Tapachula, en Izapa, y de ahí emigraron hacia Veracruz. Los olmecas, quiero decirles que nosotros le llamamos olmecas porque son el pueblo de Lule, pero nadie sabe cómo se llamaban a sí mismos. Es más, en la actualidad ustedes pueden ir a Villahermosa y van al Parque La Venta. Ese Parque La Venta que está en Villahermosa no es de ahí, lo trajeron del pueblo de La Venta y se lo llevaron a Villahermosa, ya lo movieron. Bueno, ¿y qué características tiene esto? Las características es que los olmecas en la actualidad no se ha encontrado un solo hueso de esa civilización, ni un cráneo. Entonces realmente no sabemos quiénes fueron. Todo lo que podíamos decir de los olmecas es especulación. ¿Fueron antes de los mayas? Pues sí, pero no sabemos ni siquiera cómo fueron. Ahora, los olmecas tienen características negroides, grandes, megalíticos, construcciones en piedra, talladas en la piedra, que aún se ven algunas que no fueron terminadas. Hay unos pilares, columnas de basalto allí en La Venta, pero pilares pesan como 5 o 9 toneladas, como si fuera plastilina moldeada. ¿Cómo lo hicieron? ¿O ya estaba hecho? ¿Y de dónde las trajeron? ¿Dónde está el origen de esos pilares? ¿Cómo los llevaron a una zona pantanosa? Muchos enigmas nos surgen de los olmecas. Bueno, dicen que los mayas vienen de los olmecas, pero los mayas, si ustedes los observan, tienen rasgos asiáticos, no negroides. No conservan ni siquiera la fenotipo o las características físicas de los olmecas. Son completamente diferentes, son más chaparritos, son asiáticos. Lo único que tienen en común los olmecas y los mayas es la escritura y las matemáticas, que ahí sí coincidieron. Otros dicen que vinieron del Pacífico, allá en China, agarraron un barquito y se subieron al barco y vinieron a dar aquí por el Pacífico y entraron por Acapulco y entraron, entonces esos son los mayas que tenemos. Otros dicen, como es don Yuri Valentinovich Norozov, que también en el año de 1552, de 1952, editó un artículo de una página y descifró los jeroglíficos mayas. Es ruso el señor, no se le dio auge, no se le dio importancia porque era ruso y acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, pero él fue el que empezó a descifrar los jeroglíficos mayas. Bien, entonces don Yuri Valentinovich Norozov, la anterior, don Yuri Valentinovich Norozov dice que los mayas venían del norte porque él, así decía la historia. Y entonces se fue a las cuevas del Chaco, allá en California, y encontró la T sagrada, la sagrada T que en las ventanas de Chaco en California, y dijo, los mayas salieron de aquí. De aquí emigraron hacia abajo y son los que fundaron Chichén Itzá, Palenque, Toniná y toda la civilización maya. Esto es lo que está en los libros de arqueología y antropología. Ahora, la siguiente. Y ellos veían al cielo continuamente, todos los días. Era una pasión o una obsesión ver el movimiento de las estrellas, de los astros, del sol, de la luna, de Venus, de todos los planetas. ¿Por qué? Ellos también se hacían la pregunta de dónde vinieron y nosotros de dónde venimos. Aquí
Esta estela está en Copán, en Honduras, y muestra 16 gobernantes, 4 por cada cara. Es una piedra cúbica. Más adelante vamos a ver el significado de la piedra cúbica. Pero lo característico de esto es que se hacían congresos, reuniones para discutir enigmas de la Proca, así como nosotros nos hacemos reuniones para discutir algo científico o algo que nos preocupa o algo de nuestra materia o de nuestra profesión. Entonces aquí hicieron un congreso en Copán y hacían congresos en todas las zonas arqueológicas mayas. Pero lo que les quiero mostrar aquí es a este señor. Este señor resulta que es de Teotihuacán, es un azteca y fue el que fundó Copán. ¿Y por qué es un azteca? Porque tiene esos ojos como si fueran unos lentes y son característicos de los teotihuacanos. Yaxcucmo, así se llamaba. ¿Y qué tenía otra característica? Está Yaxcucmo, de tener aquí un brazalete como si fuera una férula con un tigre, y todos decían el señor del tigre. Resulta que en las excavaciones de Copán en Honduras encontraron un cadáver y encontraron que ese cadáver tenía una fractura de radio y cúbito y fractura del omóplato, pero consolidada, es decir, cicatrizada. Era Yaxcucmo, un gran guerrero de Teotihuacán que conquistó a los mayas y formó la civilización allá en Copán, en Honduras. Y ahí está la piedra, por eso les quise traer. Eso no mucha gente lo sabe ni lo quiere saber, porque a nadie le gusta decir que un mexicano conquistó a los mayas, pero bueno, esa es la verdad. La siguiente, por favor. Entonces los mayas se preguntaban, ¿de dónde venimos? ¿Y qué creen ustedes? Las últimas investigaciones que se han hecho han demostrado que las pirámides de Egipto están alineadas a la constelación de Orión. Pero ¿qué creen ustedes? No solo las de Egipto, también las de Teotihuacán, la pirámide del Sol, la de la Luna y la de Quetzalcóatl están alineadas igual que la constelación de Orión. Y a mí me dio la curiosidad, ¿y los mayas qué? Pues resulta que en el libro Cosmogonía Maya refiere, y aquí está el glifo del Códice Madrid. Los mayas tenían, esto es el cielo, la eclíptica, el cielo, los planetas, siempre lo dibujaban así, como una barra donde hay glifos y son símbolos de los planetas. El sol y las cuerdas del cielo sosteniendo 3 piedras, que fue la fundación de los mayas, los fundadores. Los mayas se relacionaban con la constelación de Orión y ellos decían, nosotros venimos de allá, de Orión, igual que los de Teotihuacán, igual que los de Egipto. Coincidencias muy grandes para tener en cuenta. La que sigue. El hombre fue creado de barro, como el Popol Vuh se escribió en la llegada de los españoles. A veces puede estar modificada por teoría cristiana, pero bueno, así dice el Popol Vuh. Fue creado del barro sin mucho éxito. Posteriormente se crea el hombre a partir de madera, pero no daba los resultados que los dioses querían. Entonces los transformaban en peces, los transformaban en monos. Los mayas decían que los monos es unos hombres que fueron castigados anteriormente por no cumplir con los compromisos a los dioses. Y el último intento somos los hombres del maíz, como nosotros. Somos la quinta raza, igual que menciona el calendario azteca. El calendario azteca en el centro tiene 4 cuadros que relata 4 civilizaciones anteriores, 1, 2, 3 y 4, y nosotros somos los hijos del quinto sol. En los códices de Cuautitlán dice, los hijos del quinto sol, o sea, nosotros, si no aprenden a ser mejor por lo que dan,
si no aprenden a ser mejor por la fraternidad, si no aprenden a ser mejor por la unión, morirán por el temblor y el ruido de los volcanes. Eso dice la profecía de los códices de Cuautitlán. Así vamos a acabar nosotros, porque es más fácil pelearnos, dividirnos, que unirnos. De tal manera, hermanos, que las grandes civilizaciones así han padecido, dividiéndose. Tenemos que tomar en conciencia los principios que rige la masonería, como es salud, fuerza y unión, para cualquier ser humano, para cualquier organización. La siguiente. Bien, este es el códice Dresde muestra cómo está aquí la diosa Schell, con una serpiente en la cabeza, y vemos otra vez este muro o barra ceremonial donde se demuestra el cielo, y aquí vemos al dios Itz-Amna. Itz, magia, Amna, el primero, el dios de la magia, pero lo representaban como una iguana. Entonces aquí vemos a Mercurio, la Vía Láctea, vemos a Venus, los planetas. ¿Y qué está pasando con Ischel? Un eclipse solar, un eclipse lunar, y echando agua y podredumbre en su cántaro hacia la tierra. Aquí vemos a Exchuan. Este es el dios Exchuan, o el dios negro, a veces relacionado con Venus, tirando dardos hacia la tierra. Y esto evoca la última destrucción masiva de la última humanidad, según los mayas. Nosotros somos la quinta raza, esa era la cuarta raza que fue destruida. Ya aquí no estamos hablando de la Biblia, ya no estamos hablando del Mahabharata en Gilgamesh y la epopeya donde todo se destruyó. No, estamos hablando de los mayas, y aquí está el mismo relato que viene en la Biblia y en el Mahabharata. Vean ustedes, es grandioso la que sigue. ¿Y a dónde se fueron? Si eran tan sabios, si tenían tantos conocimientos, ¿por qué se fueron? ¿Dónde se fueron? Pues los mayas se fueron. La teoría científica son las primeras 4. Por infecciones, que les dio la viruela cuando llegaron los españoles. No. Los mayas se fueron en el 910 después de Cristo. Es la última estela labrada en piedra. Al 1000 después de Cristo abandonaron sus templos. Los españoles llegaron 500 años después. Ya no había nada. Ya habían abandonado todo. Entonces, esto de las infecciones que trajeron los españoles, pues no queda. Guerras entre ellos es una cosa plausible. Si nosotros nos dividimos entre esposa y esposo, entre nuestra familia estamos peleando, entre nuestros hermanos estamos peleando, no podemos perdonar al vecino que nos debe, no podemos perdonar a alguien que nos ha ofendido, cargamos con esa ofensa toda la vida como que eso fuera valioso. ¿Dónde está la caridad? ¿Dónde está el perdón del ser humano? ¿Dónde están esos valores que nos hicieron llamarnos seres humanos? Las guerras pudo ser una causa de que entre ellos, entre pueblo y pueblo, se pelearan para obtener alimento o poder. Sequía. Dice que hubo una gran sequía y que por eso se murieron los mayas. Si ustedes ven dónde están los mayas, no es cierto, porque está rodeado de mucha agua. Ahí está Bonampak, ahí está Palenque, ahí está Chingultic, siempre rodeado de mucha agua. Pero es una teoría que manejan los arqueólogos y los antropólogos, y lo tengo que decir. La otra es la migración, que los mayas inmigraron hacia el sur, y ahora nuestros indígenas, los sinacantecos, chamulas, chontales, celtales, los mames, en Guatemala, todos esos son herencia de los mayas, pero perdieron todos sus conocimientos. Hasta ahí vamos bien, ¿de acuerdo? Son teorías científicas. Ahora yo les voy a decir una pregunta que yo me hago. ¿Dónde están los cráneos? ¿Dónde están los cementerios? Cuando menos debería haber 80,000 mayas. Cuando menos debemos encontrar un lugar donde estuvieron los cráneos.
el enigma es ese, no aparecen los esqueletos de los muertos. Entonces de ahí surgen las teorías paracientíficas o pseudocientíficas. Se fueron a un viaje dimensional. Ellos, conociendo el hiperespacio, conociendo el manejo del nahualismo maya, que es una forma de transportarse a otra dimensión, un día decidieron, vámonos, nada más dieron el brinquito y desaparecieron. Es una teoría. Lo mejor para esto es leer, porque cuando uno empieza a leer la mecánica cuántica y la física cuántica, empieza a encontrar las posibilidades, porque antes la física de la relatividad no se entendía con la mecánica cuántica y eran pleito, porque la matemática de la relatividad, que es lo infinitamente grande, no tiene nada que ver con lo infinitamente pequeño que es el átomo, y no se entendía. Pero ¿qué creen? Hubo uno por ahí brillante y dijo, ¿y si le ponemos dimensiones? La teoría dimensional vino a unir la física cuántica y la física de la relatividad de Einstein. Y ¡oh, sorpresa! Todo funciona a la maravilla y todo se explica. La teoría de las 11 o 13 dimensiones del espacio es una cosa que en la actualidad es cierta. Existen otras dimensiones, no solo lo que estamos viendo aquí. Entonces dice uno, ¿podría ser que se fuera a otra dimensión? Hay que investigar. Viaje dimensional. El otro, los ovnis, de los cuales no sabemos nada. Tenemos solo teorías, ideas. Lo que no vemos no lo creemos porque no lo sabemos. Lo que no metemos a nuestra cabeza no lo vamos a encontrar afuera. Los ovnis, pues, una teoría que un día decidieron venir con su nave y dijeron, a ver, todos los mayas súbanse que ya nos vamos, y se los llevaron. Eso es una teoría. Ahí les queda para que se vayan a leer, a estudiar. Tal vez el próximo año venga yo a hablar de los ovnis y los extraterrestres, que también es un tema muy interesante y me apasiona. La siguiente. Bien, pues construyeron grandes obras de ingeniería hidráulicas, manejaban el agua, construyendo para tener para toda la comunidad o para toda la población. La siguiente. Me voy a ir un poquito más rápido. Y así construyeron grandes túneles, canales. Por ejemplo, este en Copán es una explanada y todo el agua de lluvia se va reuniendo hasta formar un cenote o un recipiente donde va a tener el agua para todo el año. Y nosotros vemos también en Palenque las construcciones donde se conduce el río Tulum, y vemos ahí donde nace el agua, ¿verdad? Ahí nace el agua en el río Tulum, y los gente hasta la actualidad ahorita va la gente ahí para preparar su pozol, porque es un agua limpia, pura, baja de la montaña, atraviesa las piedras, se filtra y ahí nace. En Guatemala ustedes van caminando y ahí ven ustedes cómo ellos conducían el agua para conducirlo a un recipiente o donde tuvieran ellos un contenedor de agua. La siguiente. Por cierto, en la última descubrimiento hace 15 días, allá en la pirámide de Pacal descubrieron unos túneles que llevan agua abajo. Y no es de extrañarse, pues ellos conducían el agua de forma mágica. Estaba relacionado con el inframundo maya, y si ustedes recuerdan, hace 1 o 2 años también en Chichén Itzá descubrieron que debajo de la pirámide de Kukulcán hay un cenote sagrado. Lo mismo, quizás la energía del agua les profería alguna cierta vibración o estados alterados de conciencia, no lo sabemos. Quizás estaba relacionada con sus mitos geogénicos, por ejemplo, del inframundo maya, no lo sabemos. Bien, pero no solo construyeron eso, sino también eran higiénicos. Y allá en Palenque ustedes pueden ver donde hacían sus evacuaciones, sus excretas, urinarios, el baño de temazcal, que era obligatorio tenerlo en todos los centros, porque todas las parturientas siempre se les daba su baño de temazcal, los gobernantes, etcétera, etcétera. La siguiente, me voy más rapidito. Los chultunes eran unas cuevas debajo de la tierra que servían como refrigerador para conservar productos perecederos como la carne.
se llaman chultunes. Aquí vemos una, esta otra está en Tikal. Las licuadoras de los mayas, ¿verdad? Lo que nosotros, molinillo, ¿verdad? Como el clásico que nosotros conocemos para el nixtamal o para moler el maíz. La siguiente. Bien. ¿Y qué? Fueron grandes, no nada más por eso. Los mayas fueron grandes porque tenían conocimientos científicos y matemáticos extraordinarios. Conocieron el cero, que lo representaban como una concha a caracol. Sus tres signos para su numeración eran un caracol, un punto y una rayita. En cambio nosotros tenemos 10 números y es decimal y nos hacemos más bolas. Ellos solo 3 símbolos. Y así, si nosotros teníamos el punto en la primera línea, es 1. Si el punto lo tenemos en la segunda línea, es 20. Si el punto lo tenemos en la tercera línea, 400. Si el punto lo tenemos en la cuarta línea, 8000. Y así hicieron sus cálculos. No voy a entrar en la multiplicación, en las divisiones, ni en la raíz cuadrada que ellos hacían, porque ellos también lo hacían con esto. Porque me va a llevar más tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, pero fue lo extraordinario. Conocieron y calcularon el año solar con un error relativo de 0.005%. Es más exacto su año de los mayas que el de nosotros. Nosotros tenemos que agregar un bisiesto y ellos no. Conocieron el ciclo lunar con un error de 0.001%. Las vueltas que da Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno con un error mínimo. Tuvieron el año sagrado del Solkin, el año sagrado del solar, el Hab. Seguían los movimientos de las Pléyades, así como nosotros tenemos aquí dibujados las estrellas y constelaciones, ellos también tenían dibujadas sus constelaciones, no con los mismos símbolos. Por ejemplo, ellos tenían en Orión el símbolo de la tortuga, pero también seguían los movimientos. Es la única civilización en todo el mundo que tiene un calendario de Venus. Ni los egipcios, ni los hebreos, solo los mayas. Pronosticaron eclipses hasta nuestra fecha. La siguiente. Es un enigma cómo lograron hacer esas mediciones. En la actualidad existe el caracol allá en Chichén Itzá, donde es una zona astronómica. Es una zona donde hicieron todos sus cálculos para ver los movimientos de los planetas. Pero hay otros, está el mirador, está el cilindro, se llama un cilindro de Puerto Rico que está en medio de la selva de Campeche. Y así, hay muchas zonas donde su fundamento o construcción era específicamente para ver los movimientos de los planetas. La siguiente. Vamos a pasar rápido este video. Pasamos a los lineamientos del observatorio de Chichén Itzá. Primero, veamos al Sol a 30 días por segundo, a la misma hora, por la mañana. En el solsticio de invierno, el Sol alcanza su máxima posición sur. Y en el solsticio de verano, el Sol alcanza su máxima posición norte. Ahora, veamos la relación que existe entre el observatorio y los solsticios. Las esquinas opuestas de esta plataforma están alineadas con el solsticio de verano al amanecer y también con el solsticio de invierno al atardecer. En lo alto de la torre se encuentra la cámara de observación. Veamos el atardecer desde esta entrada, a 30 días por segundo. La línea representa la trayectoria del Sol al atardecer. Así. El Sol se oculta exactamente. Esto es para demostrarles a ustedes que todo estaba construido desde una visión astronómica para utilizarlo para eso. Igual en Palenque, igual en Chichén Itzá, igual en todas las zonas arqueológicas. Huaxactún igual, las pirámides están construidas de tal manera que el sol que salía en el horizonte forma una pirámide y en los solsticios
hay otra pirámide en el solsticio de verano, en el solsticio de invierno hay otra pirámide, son 3 pirámides, y la pirámide principal está aquí para que el sol le diera desde las 3 direcciones en su máxima energía. Así fueron construidas cada zona arqueológica, no al azar, no aquí se me ocurrió, todo era calculado, bien pensado matemáticamente. Bien, ¿cómo es sus ciclos del tiempo? Para nosotros el tiempo es lineal, y hasta nos pregunta cuántos años tienes, ¿no? Y decimos que es lineal, pero para los mayas el tiempo es circular, son ciclos de tiempo, y si ustedes ven los fenómenos de la naturaleza son cíclicos: primavera, verano, otoño, invierno, día, noche, día, noche, día, noche. Entonces los mayas eran más sabios, ellos sus ciclos de tiempo eran así: un día, 20 días, un huinal era un mes, un tun era un año, lo que constituía 20 huinales, un catún, 20 tunes, que eran 7.200 días, un bactún, 144.000 días. ¿Y qué pasó el 21 de diciembre del 2012? El 13 Bactún terminó un calendario de la cuenta larga maya. O sea, terminó el calendario. Y el 22 de diciembre del 2012 empezó de nuevo. Eso no quería decir destrucción, eso fue algo que se vendió con el fin de obtener algo de dinero o manejar la ignorancia de la gente. Entonces, los mayas tenían ciclos. A veces lo representaban en forma de una barrita, un punto, y a veces lo representaban en forma de un dibujo: un bactún, un catún, un tun, un huinal y un kin. La siguiente. Esta estela que está en Guatemala, en Quiriguac, hay otra también cerca de Honduras. Esta estela no es Copán, está en Becán o algo así, no recuerdo ahorita. Bueno, aquí en esta estela de Quiriguá, en Guatemala, está el relato donde se empezó el calendario, y que fue el 11 de agosto del 3114 a.C. Y aquí está el 13 Bactún, hay un 13 Bactún, 0 Catún, 0 Tun, 0 Huinal, 0 15. Todo esto refiere el principio del calendario y su fundación. Fue fundado los mayas. Eso podríamos decir el fundamento de esa estela. Bueno, esa fue la primera estela, ¿ya? Y la segunda estela, pues esta estela que estamos viendo aquí. Esta estela que están viendo lo pueden ir ver todos allá en Toniná. En Toniná está esta estela y es la última piedra tallada por los mayas. ¿En qué año, doctor? ¿O en qué año? 910 después de Cristo. Y en el 950 ya no había piedra. En el año 1000 después de Cristo nadie hizo nada ya. La última piedra es la que está en Toniná, y relata aquí la última piedra, la entronización del último gobernante de Toniná. Después de eso, ni en Chichén Itzá, ni en Copán, ni en ningún lado hay otra piedra que tenga glifos. La siguiente. Bueno, en resumen, los mayas no tenían un calendario, ni 2, ni 3, tenían más de 20 calendarios, y todos como un relojito que va dando vueltas, todos se reunían armónicamente. Cuando se unía el calendario Hap de 365 días con el calendario Solki de 260, ocurría cada 52 años. Y cada 52 años hacían una ceremonia del fuego nuevo, los aztecas y los mayas. Otro calendario de 52 años, vean ustedes. Así todo era cíclico, ¿ya? La siguiente. Habían otras maneras de contar el tiempo más largas, que es un pictún, un calabactún y un quinchiltún. Ya les dije que un bactún eran 144.000 días. O sea, 20 catunes.
Entonces, un pictún serían 20 bactunes. Un calabactún serían 20 pictunes. Un quinchiltún serían 20 calabactunes. Una millonada de años. Y hay estelas en Quiriguá y en Copán que relatan estos números. No saben hasta ahorita los astrónomos, los arqueólogos, por qué lo pusieron, si es a futuro o es algo que pasó en el pasado. Pero están en la numeración exacta de millones de años. La siguiente. Bueno, esta es nada más la introducción. Ahora vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de los símbolos encontrados en los mayas, relacionados con nuestra fraternidad, con los conocimientos que aquí día a día que nos venimos formamos. Aquí día a día nos venimos a instruir para ser mejores seres humanos, que tanta falta les hace a la humanidad. Ya preguntarse a uno mismo si estamos bien o estamos mal ya es un despertar. Y cuando nos damos cuenta que estamos mal, pues abrimos un poco más los ojos. Ahora, el problema no es darnos cuenta de que estamos mal, porque creo que todos nos damos cuenta que nos falta mejorar. El problema es la voluntad de hacer las cosas mejor. El problema es la voluntad de fraternizar, la voluntad de la unión, la voluntad de volvernos humanos. Ah, no, es que yo no soy de esa religión, yo tengo otra. Ah, no, yo soy de ese partido, soy de otro. Ah, no, yo no soy de esa religión, que soy de otro. Los seres humanos nos hemos encargado de dividirnos en lugar de unirnos más. Espero que lo que viene ahorita sirva para que ustedes entiendan que tenemos que recuperar nuestros valores conscientivos, nuestros valores que nos hacen valer como seres humanos, no como un individuo físico, porque parece que fuéramos animales intelectuales. No hay diferencia. Lo que nos meten a nuestra computadora es lo que nosotros contestamos. ¿Por qué no nos metemos a nuestra computadora, a nuestro software, cosas positivas, de amor a la humanidad, a nuestros semejantes, de unión? Para eso es esta plática. La siguiente. Otulú se le denominaba a Palenque en la llegada de los españoles, pero cuando los obispos le preguntaban a los indígenas, oye, ¿cómo se llamaban estas ruinas antes? Y entonces los indígenas le dijeron al obispo Núñez de la Vega, Bartolomé de las Casas y todos le dijeron, no, aquí se llamaba Nachancán, el sagrado lugar de la serpiente. ¿Y ustedes cómo se llamaban? Y los indígenas decían, mis abuelos decían que ellos eran chanes. Somos chanes, y chan en maya significa serpiente. Entonces nosotros les llamamos mayas, pero le llamamos mayas porque en la conquista española creyeron que habían ido a la India y habían una civilización antigua que se llamaba maya. Y entonces cuando vinieron aquí encontramos a los mayas y quedó como maya. Pero realmente si nosotros decimos cómo se llamaban los mayas, se llamaban chanes, serpientes. ¿Y de dónde vinieron o dónde vivía esa zona que se llama Palenque? Se llamaba Nachancán, el sagrado lugar de la serpiente. Para los investigadores y que les guste el fenómeno ovni extraterrestre y han leído los libros de Zacharia Sitchin, les va a parecer muy interesante lo que les estoy diciendo de nosotros somos chanes, serpientes. Bien. Entonces, así fue como se descubrió. Esta piedra está en la venta. Ven ustedes a un individuo aquí y a un dragón. El dragón nos invita a pensar en Japón, en China, donde está devorando a un iniciado. El iniciado maya o el aspirante a ser médico, brujo, chamán, noble, que se iniciaba en los conocimientos de las diferentes zonas arqueológicas mayas, que ahora conocemos, era graduado hasta que era devorado por una serpiente o por un dragón. Y así lo pintaban los mayas.
Ahí viene esto en la venta en Tabasco. Las que sigue, por favor. Y ahí vemos esta serpiente con sus ojos rojos. Está en Copán, en Honduras. Y nosotros reflexionamos y decimos, pero es que esos indios estaban equivocados, estaban medio locos, o por qué pensaban así. No, también los hebreos adoraban a Nahash, y había una secta que se llamaban los sofitas, que adoraban a la serpiente, o los cainitas, de Caín. ¿Acaso no Ouroboros, que nosotros conocemos, es la energía universal? Esa energía que es una energía desconocida. Ouroboros representa la serpiente arrollada, que significa la vida universal, cuyo mágico componente es la luz astral. Nosotros aquí vemos, gracias al fotón, el fotón es un elemento, cuando chocan dos electrones, sale un fotón que es luz. Entonces nosotros estamos viendo gracias a un elemento de otra dimensión, porque no es materia. El fotón es luz y lo estamos viendo, gracias a eso vemos. Entonces, vean ustedes cómo era representada esa energía divina o sagrada con una serpiente. Por eso Kukulkan significa Ku, divina, Kul, energía, Kan, serpiente. La siguiente. Y nosotros aquí en el templo hacemos gloria en nombre del gran arquitecto del universo. Doy gracias por estar aquí con ustedes. Doy gracias por poder presentar esta plática que sea de beneficio de todos. Y nosotros recordamos al gran arquitecto del universo. ¿Pero cómo? ¿Como un viejito allá en las nubes? No, como una energía que nosotros sentimos que existe y que tiene que existir, y que genera el orden, y formó todo. Esa energía los mayas le llamaban Unapku. Ellos también creían en el gran arquitecto del universo, con otro nombre, Unapku. ¿Qué quiere decir Unapku? El único Dios. La siguiente. También lo representaban en forma de una iguana. Itzamna, Itz, magia, Amna, el dios de la magia. Qué bonito. Lo vemos ahí y nos da miedo, porque decimos una serpiente tan fea, ¿cómo lo van a poner así? Pero vean ustedes el significado. Itz, magia, Amna, el creador de la magia. Bien, vamos a seguir con unas coincidencias bonitas, hermosas, les va a gustar. Vean, aquí en esta columna, en el palacio, allí en Palenque, está esta estela, la que sigue. Vemos a Pacal en él haciendo una danza de la creación. Está danzando, vean su pie, está así, danzando. Con su mujer Sakuk, que está aquí. Los dos están vestidos como la primera madre, el primer padre de los mayas. En su mano derecha tiene una lanza. Aquí está igual la lanza, pero ya está muy deteriorado. Esta es una foto casi actual. Este es un dibujo que hizo Mel Gibson cuando en 1960 pasó por ahí y hizo el dibujo. Pero se ve mejor en esto que en lo que hay ahora, porque está muy deteriorado, lo han ido destrozando. Pero ¿qué vemos aquí? Pacal, Sakuk, su esposa, una serpiente, podríamos decir Kukulkan. Aquí vemos la barra del cielo celeste, la barra ceremonial, pero está rodeada de un marco que significa chulel. ¿Qué es el chulel en los mayas? El chulel es la energía sagrada. Los árboles crecen gracias a que en su interior va la savia. Eso es chulel. El agüita que hace crecer al árbol se llama chulel. Y en los hombres, ¿cuál era el chulel? La sangre, el semen. ¿A poco no? ¿Eso nos convierte en dioses? Nosotros somos creadores. Nosotros podemos hacer y formar hombres. A veces da tristeza que en lugar de formar hombres formamos bestias.
Ojalá formaran superhombres, dioses, porque nosotros podemos dar vida a un hombre, a un dios o a una bestia. Es mucha la responsabilidad de crear y de tener un hijo. Bueno, el chulet entonces representa esa energía que los mayas representan aquí. Se los voy a decir de otra manera muy bonita: el Espíritu Santo. En la iglesia lo conocemos como el Espíritu Santo. Ese es el chulet de los mayas. Cuando ustedes escuchen chulet, es el Espíritu Santo. Entonces, la siguiente, por favor. Vean ustedes, aquí vemos a Adán y Eva, la serpiente del Edén, en el Edén. ¿Y cómo estaban en el Edén? Rodeadas del Espíritu Santo. ¿No nos dice así la Biblia o la Iglesia Católica? Pues vean ustedes ahí la representación, que no le quita nada a Pacal y su esposa. La misma representación, el primer hombre, la primera mujer, haciendo la danza de recordatorio para toda su población. Bueno, este es un dibujo de Durero, si no mal me equivoco. Y esta pintura pues demuestra por qué la mujer es más sabia que nosotros los hombres, porque la mujer es más intuitiva, más poderosa y siempre nos gana, y tiene la razón, porque le dio a Adán una manzana, pero atrás se escondió otra, no se la dio, y es por eso que nos gana, ¿eh? La siguiente, por favor. Bueno, el gran maestro, el gran gobernante de Palenque fue Kinich Pacal, el representante oficial de los mayas, y se construyó un gran monumento para guardar sus restos mortales, parecido a Egipto, donde hay una tumba que supuestamente era de Osiris. ¿A que sí? El famoso templo de las inscripciones, llamado así porque ahí es donde más nos hemos enriquecido, porque los glifos se han empezado a interpretar. En la actualidad hay de más de 1500 glifos que ya sabemos qué quiere decir. Por eso es que ya sabemos más de los mayas. Hay una profecía que dice: cuando las piedras hablen, el hombre tiembla. Y las piedras ya están hablando, se están interpretando. La siguiente. Aquí vemos la ascensión a la estera. Pacal, a los 12 años, la edad que tiene mi hijo Yeshua, que está filmando, la edad de él fue cuando fue gobernante. Su padre murió cuando Pacal era pequeño por una invasión de Calakmul, y Palenque se quedó sin gobernante. Urgía tener un rey o gobernante, y ungieron a Pacal. Su madre aquí le está ofreciendo esto que se llama tambor para los mayas, para nosotros es la corona, y le está poniendo la corona a Pacal. Pacal hace el signo de gracias, así, no es así, ni así, es así, gracias. Este signo yo lo he investigado en diferentes cerámicas de vasos, platos, y significa gracias. Y Pacal le dice a su madre gracias. La siguiente. Aquí vemos después de la muerte de Pacal, que Pacal duró en el trono como gobernante de vida tuvo 80 años. Vivió aproximadamente 80 años, desde el 603 al 683 después de Cristo. Después de eso vino su hijo a gobernar por un breve periodo de tiempo, 15 años, porque también por las guerras que tuvieron, las divisiones, murió. Chambalú. La siguiente. Y siguió su otro hijo de Pacal, que se llamó Canjochitán, que es este que está aquí. Este está en Palenque y esto está en Toniná, pero como lo ven ustedes, está amarrado y dispuesto a jugar el juego de pelota para jugar el último juego de pelota de su vida. Este Canjochitán falleció y tiene su glifo en Toniná. Toniná era un grupo muy rebelde y guerrero, y lo decapitó. La siguiente. El último gobernante de Palenque fue Akal Moab. Akal Moab no fue hijo de Pacal, fue el nieto, pero no fue hijo ni de Chambalú ni de Canjochitán.
fue hijo de otro hijo de Pacal que falleció, pero tuvo un descendiente que fue Canjochitán. Iguolchan se llamaba. Bueno, entonces quedó acá el Moab. Este todavía lo pueden encontrar en el edificio 23, allí en Palenque, ya le están haciendo su reconstrucción. La siguiente. Nosotros pensamos que solo las ideas que nosotros tenemos debemos de creer, y vean ustedes, el mismo paraíso católico que nosotros conocemos como cielo, lo conocían los romanos como el campo de las Hespérides, los nórdicos como los campos elíseos, el de Banchan en la India, el Amenti egipcio son los cielos, el Omeyocán y el Tamuanchán. En los mayas era el Tamuanchán, en los aztecas el Omeyocán. ¿Y qué es el Tamuanchán? El sagrado lugar de la serpiente. Para los mayas ese era el cielo, igual que nosotros. Y era lo mismo, doctor, era lo mismo, así como nos lo pinta la iglesia.